grabación. 1, 2, 3. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Natalia Regina Mesa, soy bioquímica y genetista molecular. Y hoy los invito a que se monten a mi bus, a mi avión, abróchense los cinturones porque vamos a darte este tema así, pero súper rápido. Como para que les quede toda la información, bienvenida a nuestro súper clave que me ayuda siempre a que todo esto sea posible. Hoy no tuve problemas. Bueno, entonces, este semestre voy a hacer un pequeño cambio. Este semestre, pues no voy a hacer toda la introducción que hago, que digo, que dónde es mi oficina, que libros, nada. Les hago un videoclip donde les hago toda esa información y se los envío, listo, porque si no nos demoramos como 15 minutos y después no alcanzamos la clase. Igual a mí no me alcanza la clase. Bueno, pero sin mi metodología. Todas las clases, videos, conferencias que yo dé están grabadas en YouTube, y las anteriores. Les envío la presentación, el PPT. Y aquí lo estamos grabando también. Tengo un poquito de problema como... Bueno. Entonces, no sé cuál cronograma de actividades tienen ustedes, pero hoy el tema que voy a dar es metabolismo del eritrocito. ¿Les llegó eso o no? Hoy es estructura de hemoglobina. Bueno, entonces les explico. Como ustedes saben, hay unas clases que la van a partir a la mitad, ¿cierto? Entonces, esta es con todos. Vamos a empezar con el metabolismo del eritrocito, ¿cierto? Que es como la primera temática. Fíjense que usted está viendo allá en la pantalla, nosotros nos vamos a centrar en esta célula. Esta célula que es el eritrocito, el eritrón, el glóbulo rojo, que me imagino que aprendieron demasiado en la clase pasada sobre esta célula porque tiene unas particularidades, y esas particularidades de la célula por su función, por cómo es la célula, pues lógicamente hace que el metabolismo sea especial. Entonces, todas las temáticas que van a ver conmigo relacionadas, vamos a empezar de afuera hacia adentro. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a empezar ahora el metabolismo del eritrocito, ¿correcto? En el video que estoy grabando no está muy bien, pero lo más importante es el discurso, porque pues usted va a tener ahí la copia de lo Instagram y también va a estar la grabación y los PPT. La idea es que yo le presento a ustedes un menú de posibilidades para que ustedes adquieran el conocimiento, ¿vale? Entonces, ¿por qué el metabolismo del eritrocito? Ay, se me olvidó decirles una cosa. Pues eso es súper mal. Uno da una conferencia, una clase comiendo chicle. Pero este tema es muy heavy, muy pesado, muy duro. Y entonces, ese tema bien pesado con una profesora, yo ya que soy, y la bienvenida a mis canas, ¿cierto? Pues son hechizos, pero no importa. Y con una litosis, si uno tiene una duda de bioquímica y va y esa profesora, entonces por eso lo habla, pero eso no se debe hacer, no aprendan malos hábitos. Entonces, bueno, les decía, ¿por qué el eritrocito tiene un metabolismo tan particular? Pues recuerden en su clase pasada que vieron cómo era la estructura de ese eritrocito. También vieron cuál es la función. Una de las principales funciones de ese eritrocito es ayudarnos a hacer la oxigenación de los tejidos. O sea que ese disco que anda flotando por ahí por la sangre súper bien, cuando llega a un capilar allá de la punta del dedo pequeñito, en esos capilares él llega y se vuelve así aplanadito para hacer esa función de entregar el oxígeno, ¿cierto? Recibir el CO2, vuelve al torrente y por la expiración botamos el CO2. Pero además de eso, ya les debieron haber dicho ustedes que el eritrocito es un
eritrón, es un crenocito, es una célula madura, vieja, ¿cierto? Que después de que, no sé si les contaron, que la fábrica de los glóbulos rojos está en la médula ósea. Entonces, la célula precesora, la anterior a que se fuera eritrocito, se llama reticulocito, ¿cierto? Es una célula nucleada que tiene todas sus funciones, hace sus direcciones. Cuando ya él se vuelve maduro, que dura más o menos unos 120 días en el torrente sanguíneo, ya no tiene núcleo, ya no tiene organelas. Ahorita vamos a ver eso en una diapositiva, pero eso es para introducirlos en que si no tiene núcleo, recuerde que el núcleo es muy importante porque es donde se producen y se sintetizan todas las proteínas de la célula. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, necesita adaptarse porque ya no tiene síntesis de proteínas, sobre todo proteínas de actividad enzimática, ¿cierto? Bueno, entonces, por esa razón, el eritrocito, por todas esas particularidades estructurales, pero además por su función tan importante que ya vimos, ella se adaptó en los organismos, ¿cierto? La evolución nos ayudó a adaptarlo para no requerir casi consumo de energía. Porque se acuerda que en la clase pasada me imagino que vieron cómo es esa red por dentro. ¿No? En serio, qué pecado. Yo les digo que los para que estudien. Bueno, pero yo les digo cuál libro pueden estudiar para eso. Que las copias de mi tema los dejé del señor Mauricio, que es la hematología clínica de Sanz, que es el mejor libro que tiene la parte bioquímica desarrollada. Pero si no, les puedo dar, ustedes todos ahí al principio está mi teléfono. Este teléfono es público, me pueden escribir las 24 horas, ¿cierto? Entonces, yo me demoro pues a veces días y semanas en contestarles, pero yo contesto, lo juro. Entonces, y muy importante, ¿quién es aquí el líder, el monitor del grupo? ¿Quién es? ¿Todavía no tienen? Cámbienla. Bueno, también en las clases se la montó a ciertas personas, pero cariñosamente. Todavía no he detectado ninguna de que se la montaron. Bueno, entonces, sigamos el tema. Mire acá, vea esta grafiquita, este es un libro alemán muy chévere, ¿sí o no? ¿Qué vamos a tener? Fíjense que todas esas cosas metabólicas que ustedes vieron en endocrinología y metabolismo van a estar reducidas casi hacia la producción de energía, que es a través de la glucólisis. Tenemos una partecita muy importante de la vía de la pentosa reducida, porque ahí es donde se va a producir el NADPH, ¿cierto? ¿Usted sabe qué es NADPH? No. Aquí puede decir que no sabe. Muy importante que se lo aprenda: nicotinamina, adenina y nucleótido fosfato. Muy importante eso. ¿Usted sabe cómo a sus pacientes les va a indicar para que tengan ese NAD bien? ¿Qué vitamina le va a mandar? No, B2 es riboflavina. Tiamina es B1. La niacina. Muy bien. B3. Bueno, pues muy importante eso. Yo le puedo dar las clases para que usted sea un médico, vea. Divino, excelente. Y con poquitas cosas, no con todas las tecnologías, esto tan sofisticado, no con cositas muy pequeñitas. Bueno, entonces ahí está la parte, ¿cierto?, que va a estar relacionada con el metabolismo oxidorreductor. Y la parte de los nucleótidos hacia la tequila. Muy bien. Entonces, una cosa, es que yo soy la mejor, yo soy la más linda, no puede ser. Todas las preguntas del examen se las digo en clase. Todas. Apunte pues. Y vea todos los videos de todas las preguntas. Esto lo pregunto en clase, vea, apunte. Escriba: mi querida y adorada profesora me va a preguntar. Eso lo pregunto.
Entonces, la única fuente de energía que tiene el eritrocito es a través de la glucólisis, pero una glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Exacto, porque ya vimos que no tiene organelas, ¿cierto? Ahí está la respuesta. Miren, el metabolismo del eritrocito, del glóbulo rojo, está reducido. ¿Por qué está reducido? Porque nos faltan todo este tipo de cosas, nos faltan las organelas. Tiene mitocondrias, muy poquitas, pero tiene mitocondrias, pero ya están, o sea, son píricas, son elementales, no alcanzan a suplir las necesidades energéticas de la célula. Entonces, como no tiene organelas, ¿cierto? Entonces, lógicamente, no va a haber síntesis de proteínas, no va a haber metabolismo intermediario, o sea, ciclo de Krebs acoplado a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿cierto? Entonces, esa glucólisis, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a tener unas variaciones de tal manera que me permita mantener ese ATP. Bien. Vamos entonces, ¿cuáles son esas 5 o esos punticos, esos pilares en los que va a estar, o que podemos decir que son el metabolismo? Usted que llegó a la monitora, ay, ya me dígale que no le estoy reclamando porque tiene que o hágase una de acá. Claro, no sé, es usted. Bueno, no, sino para que apunte mi chat y todo eso, y estamos en contacto, yo les mando el link de las cositas. Entonces, estos 5, o sea, la glucólisis anaeróbica, acuérdense que la glucólisis era la vía de Meyer-Eldhoff, el ciclo rapamolúrico, la vía de las ketosas, estas dos son casi la misma, la vía de la hemoglobina reductasa o sistema diaforasa. Bueno, pero hay algo que se supone que debieron haber visto en la clase pasada, pero que lo voy a mencionar, porque ustedes saben que por esas características de la membrana celular del eritrocito y por ese interior que ya está, que tiene un metabolismo reducido, hay que tener en cuenta que va a tener unos mecanismos de bombas de protones, pues que tienen que funcionar muy bien, ¿cierto? Porque funcionen esos 120 días. Y estamos hablando de que dentro del eritrocito tiene que haber un potasio que tiene que estar alto y un sodio que tiene que estar bajo junto con el calcio. Y eso se debe a unas bombas, y esas bombas van a depender de ATP. Entonces, parte de ese ATP también lo vamos a utilizar ahí en esas bombas. Con la hemoglobina tiene que estar reducida, eso lo van a aprender hoy. ¿Qué quiere decir reducida? De tal manera que en el hierro esté una forma química para que se pueda pegar el oxígeno. Usted la monitora. ¿Pero qué es eso? Bueno, y entonces, como permanentemente se van a estar produciendo los ROS, ¿saben qué son los ROS? Es la sigla en inglés de especies reactivas del oxígeno, ¿cierto? Bueno, y además de eso, resulta que todas esas cadenitas que hay de actina y de microfilamentos de esa red de las células que van a estar creciendo y decreciendo, yo les hago todas estas ridiculeces y todos estos triónicos para que ustedes se les graben el cerebro, ¿cierto? Entonces, para mantener esa célula íntegra, porque si la célula fuera muy rígida, se rompería, ¿cierto? Por eso en la piel, si uno le sigue hundiendo el dedo en la piel, se la rompe, porque las células del epitelio son más, del epitelio de la piel externo, son más rígidos, ¿cierto? Bueno, hay algo pues entonces que es muy importante, implícito, es ese transporte de oxígeno. ¿Verdad que el oxígeno es un gas? Entonces es gaseoso, entonces él entra por difusión facilitada, o sea, él entra y sale como el CO2 por esa membrana.
Bueno, entonces, fíjense qué tan lindo, ese oxígeno que va a permitir la viabilidad de la célula, ¿cierto? Y le va a poder dar esa función. Acuérdense que es una bolsita llena de hemoglobina. También vamos a aprender en estas clases de eso. Bueno, queridos señoras y señores, tengo el gusto de presentarles el metabolismo. Ese dibujito que ustedes ven ahí es del libro. Lo que pasa es que yo le puse los colorcitos y todo eso pues para que fuera más amigable para ustedes. Pero es la gráfica que sale del libro de la hematología clínica del SAMS, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación en los minutos es que vamos a ver esto por partecitas, pero siempre, pues la gente le tiene mucho fastidio, mucha inquina a la bioquímica, pero es porque nosotros los profesores somos muy malos profesores, pero si usted entiende bioquímica y fisiología, usted va a ser un médico diferente, porque usted va a poder resolver cosas que no puede resolver el médico que es un técnico, porque usted va a saber de dónde vienen y para dónde van las cosas. Entonces, el metabolismo no funciona así como lo enseñamos a ustedes, que metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos, metabolismo de los... No. Al mismo tiempo que usted está ahí sentado viendo, vamos a ver cuál se le duerme primero. Al que se duerma primero, voy a ver un piquito. Pues depende, porque si no cumple mis requerimientos, se lo manda así. Bueno, entonces, al mismo tiempo que usted está ahí sentado viéndome y que yo le estoy hablando, está ocurriendo todo al mismo tiempo. Y de acuerdo a las necesidades de mi sistema, ¿cierto? Por ejemplo, yo ahorita necesito mucha energía, toda la glucosa, súper bien para darle todo a usted, ¿cierto? Así es en todas las células, pero cada una tiene su particularidad. En este caso, del eritrocito, entonces, y vamos a empezar por la más importante, que es la glucólisis anaeróbica, ¿cierto? Luego vamos a ver la vía de las pentosas, luego el metabolismo oxidorreductor y luego los nucleótidos. El resto no lo vamos a ver. Fíjese usted acá que usted le dijeron normalmente que entra una molécula, una glucosa, que es un carbohidrato, una hexosa, tiene 6 carbonos y se convierte en un compuesto, el piruvato, que tiene 3 carbonos, nos producen 2 piruvatos, ¿cierto? Eso pasa normalmente, ese piruvato se transforma en otros metabolitos, entra al ciclo de Krebs, ¿cierto? Ahí se produce energía, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? No. Pero no se preocupe, que es que nosotros enseñamos eso mal. No. En el ciclo de Krebs, bueno, sí se produce una molécula que es el GTP, pero realmente se producen en las coenzimas reductoras tipo NADH y FAH2 que se acoplan ¿a quién? A la cadena respiratoria. ¿Y qué hace la cadena respiratoria? Hace un gradiente de protones. Y ese, ¡ay, me da escalofrío! Porque es que a mí me emociona esto. Y ese gradiente de protones que activa la fosforilación oxidativa, y de esa manera producimos energía. Bien, pero aquí, como no tenemos mitocondria, ese piruvato se va hacia la producción de lactato o de ácido láctico, de lactato. Entonces, por eso se llama anaeróbica, ¿cierto? Porque como estamos en ausencia de oxígeno, entonces el piruvato se convierte en lactato por este ciclo. Vamos ahorita a detallar un poquito de eso. Vámonos aquí. Aquí usted no tiene que aprender todas las cosas del ciclo de Krebs. Yo le voy a decir que se va a aprender, ¿cierto? Entonces, acuérdense que en la glucólisis tenemos 2 fases. La fase de inversión, ¿cierto? Y la fase donde se produce. En esa fase de inversión, ¿por qué llama inversión? Porque usted, para poder convertir esa glucosa que se va a ir a un compuesto, a producir 2 compuestos de 3 carbonos,
¿cierto? Necesitamos colocarle ATP. Por eso en la fase de inversión se gastan 2 ATPs. Aquí no me interesa que se aprendan todo esto, ¿cierto? Usted lo que tiene que saber es que se les pone 2 ATP porque, y además se forma un isómero, otra hexosa que se llama fructosa, y se le pone 2 fosfatos. Mire que se le pone en el carbono 1 y en el carbono 6. Pero se llama fructosa 1,6-bi, que significa 2 fosfatos. ¿Por qué? Porque se va a partir, ¿cierto? Y queda convertida en gliceraldehído fosfato, ¿cierto? Y dihidroacetona fosfato. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Mire que cada un fosfato quedó en cada una de las moléculas de 3 carbonos. Muy bien. Y la naturaleza es tan maravillosa que hizo una enzima además para garantizar, ¿cierto?, que esta dihidroacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, y a partir de ese punto todo va por 2. ¿Sí o no? ¿Está ahí vamos bien? Bueno, aquí tenemos entonces, esta es otra representación. O pues que aquí viene una preguntita del examen. Aquí le va a hacer una preguntita. Usted, niña, ¿qué va a escribir antes de esa preguntita? De esa preguntita que le va a hacer su profesor. ¿No sabe qué escribir? Usted va a escribir: mi querida y adorada profesora. Escriba pues, porque si no, no sigo la clase. No es que yo soy la que tengo el poder. Vean, los papás, los profesores y los jefes son los que tienen el poder. Pues yo le voy a enseñar a usted cómo hace. Usted a todo le dice que sí, usted a todo le dice que sí. A ver, yo veo. Muy bien, mostrémosle a nuestra audiencia, porque aquí, querida audiencia, esta niña fue súper viciosa y puso mi querida y adorada profesora, como debe ser. Me va a preguntar. The best. That's right. Bueno, entonces, fíjese usted que llegamos acá. ¿Por qué es importante? Porque aquí ahorita vamos a ver el ciclo de Rapaport-Lüders. Pero hay una cosa. Dijimos que se va de ácido pirúvico. Miren que esta molécula es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Esta partecita acá, ¿sí ven? Entonces, ese ácido pirúvico se convierte en ácido láctico o lactato, ¿cierto? ¿Quién hace eso? Lo hace una enzima que se llama la lactato deshidrogenasa. Ve y verá cómo es de fácil la bioquímica. Si estamos hablando de una deshidrogenasa, ¿qué necesita? Tilado. ¿No saben qué? Una coenzima reductora. Si es una deshidrogenasa, necesita una coenzima reductora. En este caso es tipo NADH. ¿Sí o no? Nicotinamina adenin dinucleótido. Necesita, ¿por qué? ¿Qué le va a meter acá? Verá cómo es de fácil. Este tiene un H por acá y este no lo tiene. Se lo mete ahí. Una maravilla, no. Hermana, ¿sí o no? Dios existe. Ya esa máquina molecular, ¿sí o no? Oiga, la felicito, señor Che. Súper. Entonces, pero vea qué fácil, ¿sí o no? Le metió ahí el H. ¿Quién no hace la lactato deshidrogenasa? ¿Con ayuda de quién? De la coenzima reductora, NADH. Se lo pregunto en el examen. Niño, oye tú, niño, ya escribiste la frase más linda de toda tu carrera. ¿Cuál es? No, mi querida y adorada profesora. Apunte pues. Entonces, pero resulta que acuérdense que dijimos que el metabolismo está reducido, ¿sí o no? Entonces ese NADH se tiene que mantener. Se tiene que mantener. Entonces, claro, aquí utilizamos NADH. Cuando él entrega este H para que este hidrógeno, para que quede en ácido láctico, ¿cómo que le doy el nada? Sin H. Entonces, miren que está lindo. Por eso es que todo el colectivo es mejor, ¿cierto? Uno le dan una cosita y los otros le dan otra, ¿sí o no? Todo en el colectivo, ¿cierto? Entonces, aquí va a venir la reacción que ahorita la vemos, ¿cierto? En esta reacción de acá, vuelve y carga el hidrógeno y queda ese NADH
O sea, que la misma vía y el mismo sistema se va a mantener todo lo que necesita para que finalmente produzcamos los 2 ATPs. Ojo pues, pregunta de examen. La única fuente de energía, ya está en la diapositiva, de la célula del eritrocito es el ATP, son 2 ATPs. Vamos para adelante. Entonces, ¿qué sucede? Mire usted acá. Volvamos acá. Aquí ya voy para la papolibre. Miren que aquí en el NADH, ¿qué pasó dentro del NAD? ¿De dónde salió este NAD? De aquí, de la reacción de la lactato deshidrogenasa, lo último de la vida. Salió como NAD. ¿Y dónde vuelve y se carga? Aquí, donde se convierte esta gliceraldehído 3-fosfato, que es una reacción direccional, en 1,3-difosfoglicerato, ¿cierto? Bueno, aquí vuelve y se carga. Muy bien. Ahora, vamos a ver ya las aplicaciones, lo que a ustedes les gusta, de todo esto que es químico, que es para ustedes como aburrido, pero a mí me fascina. O sea, de verdad que soy lo que soy por esto. Vamos a ver las enfermedades relacionadas con esto. Recuerden ustedes que en bioquímica, en endocrinología y metabolismo, ustedes deben haber visto que hay unas enzimas que son las que regulan la vida. Y básicamente son donde no están bidireccionales, la exoquinasa, la fructoquinasa y la pyruvatoquinasa. Aquí eso no se aplica tanto porque es en función de la producción de lactato, ¿cierto? No se produce mucho porque aquí casi que es esta reacción donde se mantiene el NADH y esta que vamos a ver que es la vía de Rapaport-Lüderitz, y ahora van a entender por qué. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Conclusión, usted que tiene que saber de la glucólisis del eritrocito. 1, que es la glucosa. 2, que el producto final es el ácido láctico o lactato. Y se producen 2 ATPs, que es la única fuente de energía. Que dentro de la glucólisis, ¿cierto? En esta reacción de acá, hay una variación que se llama la vía de Rapaport-Lüderitz, que la vamos a ver ahorita. ¿Listo? Muy bien. Señoras y señores, les presento la vía de Rapaport-Lüderitz. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esperad un momentico que ya me está como aburriendo esto. No me está dejando ser libre. Chicos, tengo un problemita en una pierna, entonces ahorita, cuando ya me esté como doliendo mucho, voy a hacer la clase sentada. Entonces me excuso. Bueno, ya veníamos, ¿sí o no?, de la glucosa, ¿cierto? De la vía de Erdem-Meyerhof, la glucólisis. Llegamos aquí al gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Miren que es una molécula muy bonita, tiene 3 carbonos. Y nos está diciendo que en el carbono 3, para que quede grabado, tiene 3 carbonos. Y en el carbono 3 tiene un fosfato, puede llamar gliceraldehído, esa molécula es un gliceraldehído, ¿cierto? Y en el carbono 1 tiene otro fosfato, ¿cierto? Puede llamar 1, 3, gliceraldehído. Fíjense que ya ahí tiene los 2 fosfatos, pero la naturaleza es muy bonita. Como esa célula tiene una función tan especial, se creó una desviación. Esa desviación se llama la vía de Rapaport-Lüderitz, que en realidad debería ser un ciclo, porque en las vías entra un sustrato y salen diferentes productos, ¿cierto? En los ciclos o rutas, generalmente algunos de los productos vuelven y entran a la vía, y por eso se llaman ciclos. Aquí pasa esto. Primero voy a decir todo, después les digo qué le voy a preguntar en el examen. Primero lo voy a explicar. Entonces tenemos la gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Voy a empezar por el final. Resulta que en la próxima clase vamos a ver, en las próximas 2
dos fases, vamos a ver la hemoglobina. Eso pues ya lo saben porque en biología de las células, ¿sí o no? Que es la hemoglobina. Ustedes saben que esa hemoglobina tiene el hemo y ahí se pega el oxígeno y él hace un cambio conformacional y pega y despega oxígeno, ¿sí o no? Eso lo vieron por allá, eso lo vieron desde biología, porque yo he visto los libros de biología de los niños y eso sí lo veo. Entonces, resulta que en esa proteína que es de 4 subunidades hay un huequito. ¿Se acuerdan de eso? No. Ay, no, qué triste. La próxima se los muestro. En ese huequito cabe este compuesto. Ay, 2,3-difosfoglicerato. Aprendanlo pues, porque lo tienen que aprender, lo pregunto. Hagamos por ahí 3 o 4 preguntas de eso, es muy importante. 2,3-difosfoglicerato, dependiendo del libro que estudien, hay otros que lo traen. 2,3-bifosfoglicerato, pero es lo mismo. Bi o di es lo mismo, aunque químicamente no, pero hoy en día se utiliza indiscriminadamente. 2,3-difosfoglicerato. Y resulta que cuando entra ese compuesto, eso hace un cambio conformacional. Entonces, al hacer el cambio conformacional, ayuda a que se libere más fácil el oxígeno, ¿no? Por eso cuando vamos a las alturas, ¿cierto? Que si saben, ustedes son los programas de National Geographic, los canales, Himalaya y todo eso, ¿sí o no? Que son todos oxigenados y algunos se hasta necravas y pierden la nariz por falta de oxígeno, ¿cierto? Ahí se aumenta cuando nos subimos las alturas o cuando otro tipo de condiciones donde estamos escasos de oxígeno, ahí se produce el 2,3-DPG para ayudar a liberar ese oxígeno. Bien, pero eso lo vemos en detalle luego. En todo caso, ¿cómo es el ciclo de la vida? Fíjense acá usted que las flechitas, les he dicho, algunas son bidireccionales. O sea que, por ejemplo, la fosfoglicerato-quinasa puede actuar o en esta dirección o en esta. Y aquí lo voy a poner eso que llaman disque, los proveedores que cascas, que no se proveen a ver si no te queda. Es que, no, ese profe que en el parcial puso una cascarita que no caiga. O pues que lo va a decir para que no caiga. Resulta que tenemos este que está así. Ay, fue madre. Está así, ¿sí o no? 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí o no? Entonces resulta que viene una enzima, esa enzima, uy, heavy. Ay, hermana, tápese los ojos. Porque es Belsaúl. No, pero Belsaúl, hermana, hay que cogerle cariño. ¿Se imagina cuando nació ese diabolito? Todo peludito, un bebecito, todo rojo, con su colita y unos incipientes cachitos. Ay, qué ternura. Pero es que todos crecemos y nos volvemos. Su presa es descachada, sí. Pero se les graban las cosas. Bueno, entonces, fíjense que viene una enzima que se le pone el apellido. Recuerden que las enzimas no hacen un recorderis de bioquímica o de química. Las reacciones enzimáticas. Una reacción enzimática tiene los siguientes protagonistas, que son los sustratos, ¿sí o no? Las enzimas, las coenzimas y cofactores y los productos, ¿sí o no? Ahora, las enzimas, que son como los trabajadores, los catalizadores, los aceleradores, generalmente pues hay una nomenclatura que es para nosotros los bioquímicos y los químicos, pero el nombre popular, o sea, el nombre del populacho o vulgar, ¿cierto? Tiene generalmente el nombre de lo que va a ser, ¿cierto? De dónde viene o a dónde va. En este caso, la enzima tiene el nombre de ¿qué? Del producto. Fíjense que el producto se llama, y verá que es muy fácil estudiar bioquímica, no, de verdad, es súper fácil. Perdón, pero me estoy descongelando. A ver, en mis gadgets, saco por aquí uno de mis gadgets.
no? ¿Y cuál es el apellido de esa enzima? 2,3-DPG mutasa. ¿Por qué se llama mutasa? Porque ya no es 1,3 sino 2,3. Ay, abuelita. 2,3. Ay, casi que como Jesucristo. 2,3-DPG mutasa. ¿Por qué? Porque es enzima que tiene capacidad de mutasa. O sea, ¿qué va a hacer? Va a coger el fosfato del carbono 1 y lo pasa al carbono 2. ¿Sí? Está 1,3, ¿sí o no? Viene la mutasa, y lo convierte como, vean, 2,3. Pero él llama mutasa, 2,3-DPG mutasa. Y resulta, ahí viene pues la apunte. Niño, ¿ya apuntó? Sí, que si yo no he dicho nada. Pues que sí. No, su profesora boba no es. Muy espabilada. Bueno, apunte pues. Niño, apunte. Acá ahí va a estar la pregunta que le hago en el examen. Porque resulta que esta enzima es una enzima que tiene dos funciones. Una función de mutasa, o sea que es capaz de convertir el 1,3-difosfoglicerato en 2,3-difosfoglicerato. ¿Sí o no? Ahí viene. Pero la misma enzima, o sea, la misma estructura, la misma proteína activa enzimática, tiene una función de fosfatasa. O sea, estas son la misma enzima con diferente acción. Esa es la dice que la cascalitis, se lo digo. En la nueva no capta, pierden el punto. Es la misma enzima. Por eso usted tiene que leer el enunciado, que es la misma enzima. Entonces, esa enzima que tiene función de mutasa, pues también tiene la función de fosfatasa. Entonces, ¿qué hace? Entonces, hagamos la clave para entender. Reacción enzimática. Es una forma de estudiar bioquímica y que les va bien. En la vía, primera reacción. Productos, sustratos, 1,3-difosfoglicerato. Enzima, 2,3-DPG mutasa. ¿Necesita coenzima reductora? No necesita nada más, no necesita ayuda. ¿Cuál es el producto? 2,3-difosfoglicerato, 2,3-DPG. Otra que se tiene que aprender con la pregunta del examen. Ese 2,3-DPG en la segunda reacción se convierte en ¿qué? El sustrato. Entonces ahora el sustrato es 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerato. ¿Y cómo se llama la enzima? 2,3-DPG fosfatasa. Son las mismas, sí, son las mismas, pero ahora funcionan como fosfatasa. ¿Y qué hacen las fosfatasas? Quitan fosfato. Entonces, ¿cómo queda este? Queda así. Ay, abuelita, para comer el dedo. Parece, no es lo mismo, pero es igual, ¿sí o no? Es muy grosero. No es lo mismo, pero es igual. Vean, atentamente, señor Rodríguez. Vean. Quedó con el fosfato 3. ¿Sí lo ven? Vean. Entonces, sustrato, 2,3-DPG. Enzima, 2,3-DPG fosfatasa. Productos, dependiendo del libro. Cuando estudian libros que lo escriben médicos, no son rigurosos. Porque realmente los productos son el 3-bifosfoglicerato y un pirofosfato. El fosfato que se libera. ¿Ahí vamos bien, sí o no? Muy bien. Vamos para la tercera reacción. Esa tercera reacción, que incluso ya el sustrato de la glucolideriera, que se puede, hay muchas alternativas. El 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato quinasa, que puede ir en cualquiera de las direcciones, ¿cierto? ¿Cuál es la enzima? Fosfoglicerato quinasa. Como es una quinasa, necesita un cofactor. ¿Qué cofactor? ADP o ATP, dependiendo de la dirección en que vaya. Entonces la pregunta, si usted que es así como tan espabilada, me dice, ¿y por qué eso? Entonces yo le respondo, porque depende de las necesidades del sistema, ¿cierto? Si se necesita ir hacia lactato,
o si estamos por allá en el Himalaya, donde necesitamos producir esto, ¿cierto? Y se cierra la vía. Esa es la vía Rapapolú. ¿Por qué es tan importante este compuesto? Porque es un querida y que de niño. ¿Cómo dice la mejor frase de toda su carrera? No aprende, usted aprende poquito. No tiene que tomar más cola granulada, alimentarse bien, pero mi querida y adorada profesora. Y eso que hoy se le dice a Rosalía porque tiene más cositas. Bueno, 2,3-DPG y fosfoglicerato, 2,3-DPG y fosfoglicerato. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a aprender algunos estados de la hemoglobina, ¿cierto? Ella se va a pegar a la desoxihemoglobina, ¿cierto? Y esa acción del 2,3-DPG va a ayudar a la liberación de oxígenos en los tejidos. Es decir, básicamente se convierte en un efector alostérico, es decir, que cambia la forma de la proteína. Muy bien. Punto y aparte. Pongámosle punto seguido. No, y aparte. ¿Usted qué dice? Por ortografía, ¿cómo sería? ¿Punto de aparte o seguido? ¿Se le iba a montar a usted? No, niño, no se deje, dígale, yo voy a tomar mi cola granulada, porque ¿quién se lo dijo? Ay, no, cola granulada, tome también centro. Ninguno de ellos me paga, pues. Ninguno me paga, no. Pues este niño tiene que tomar centro y cola granulada. Bueno, porque mi querida adorada profesora lo dijo. Entonces, punto y aparte, porque es otro tema. Ya no vamos a ver más la vía de la luz, vamos a ver la vía de las pentosas. ¿Ustedes recuerdan qué hace la vía de las pentosas? ¿Se acuerdan de ello? Bueno, la vía de las pentosas normalmente en las células tiene dos funciones muy importantes. Uno, la producción de coenzima reductora tipo NADPH, nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato. Y dos, va a producir la pentosa, el azúcar. Bueno, azúcar es una manera coloquial. El carbohidrato, que azúcar realmente es sacarosa, que es un disacárido que tiene fructosa y glucosa. Pero como estamos hablando aquí, estamos en la Feria de las Flores, todo popular, el azúcar, ¿verdad? El azúcar, el carbohidrato, que va a ir a los nucleótidos. ¿Usted sí se acuerda que es un nucleótido? Más o menos, así como una piscina, así, ¿para qué los nucleótidos? Fuera de lo de ATP. Divina, también. Ay, esa amiga tan hermosa, muy bien. ¿Usted es oriunda de dónde? ¿De qué medio? Ay, de Quito. Claro. Yo también soy, ¿sabe qué? Tengo un ingeniero de la mancha melanímica de la raza negra. Yo lo tengo. Bueno, entonces, muy bien. Lo que dijo mi negra, muy bien. Porque los nucleótidos, que el nucleótido está conformado ¿por qué? Por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato, ¿cierto? Ese azúcar, ¿dónde se produce? En las pentosas. Entonces, por eso es tan importante. Bien, pero aquí no nos importa. ¿Por qué? Niño, ya tomó la dosis. No, niño, no, estoy cambiando. Porque aquí no se están sintetizando proteínas, no hay proliferación celular, no hay producción de material genético. Entonces, la vía de las pentosas queda reducida, pero sí hace una función muy importante, que es la producción de NADPH, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a producir en nuestro glóbulo rojo, está supuesto a muchas ROS, especies reactivas del oxígeno. Venga, vino la monitora. ¿Qué pasa? Escribir a ver que yo le estoy reclamando. Que me hable de este problema. ¿Cómo así? Diga que nos manda solo. ¿Cómo?
Entonces todavía está muy chiquito y de manera compleja. Bueno, entonces resulta que ahorita vamos a ver el metabolismo que tiene que ver contra esas funciones antioxidantes, ¿cierto? Que está relacionado con la glutatión, pero básicamente lo que sucede es que nosotros vamos a producir, ¿cierto? Muchas, en todo lo que hacemos, con lo que comemos, con lo que hacemos, con los contaminantes, con la misma actividad de la célula se producen especies reactivas del oxígeno. Nosotros tenemos muchos mecanismos, entre ellos de la superoxidase, la catalasa, etc. Pero en el glóbulo rojo, la protagonista de eso es la glutatión peroxidasa, que ahorita lo vamos a ver. Pero primero centrémonos un poquito acá. Entonces aquí yo voy a hacer un zoom, vean. Voy a hacer un zoom, espero que no me esperen un poco, pero ya voy a hacer el zoom, ¿cierto? Este dibujito que ustedes ven que es del libro de Leninger, espectacular, papá de los papás, del libro de Leninger, ¿cierto? Nos muestra lo que les quiero decir. Esto aquí es para la vía de las pentosas, pero entonces, ¿qué sucede? Aquí nuestra vía va a estar reducida a esta parte de acá. Aquí es donde se produce el azúcar y aquí es donde está, pues, el carbohidrato de los nucleótidos, pero aquí es la coenzima reductora, ¿cierto? El NADPH. El NADPH no solamente se utiliza en la producción de glutatión, miren que lo tenemos en otros metabolitos, pero aquí no los vamos a ver, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a entrar. Aquí les dejé este dibujito solo para el que quiera mirar y recordar un poquito más didácticamente cómo es que funciona la vía de las pentosas, pero yo no voy a preguntar nada de eso. Vamos a irnos hacia esta parte de acá y ahora sí veo el zoom, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Recuerden ustedes que cuando llega la glucosa, que es una hexosa, entra a la célula. ¿Usted se acuerda cómo entra la célula? ¿Cómo entra la glucosa a la célula? ¿Se acuerda? ¿Cómo? Ay, lo amé, usted tan calladito, pero ya me enamoré. Sí, señor. A través, no, pero tranquilo, yo me voy a enamorar por nada, si no más así de palabra. A través de los glúteos, transportadores de glucosa. Un niño que puedes acusarme por la cosa ahora. No, yo le dije que me enamoré, pero mismo más palabra le dije. Si me va a demandar, entonces los glúteos por ahí se transporta la glucosa, entra la glucosa. ¿Qué pasa? Ese transportador entra y sale glucosa. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que ayuda a que no entre? La exoquinasa, que viene y, entonces, ¿qué glucosa? Tenga su fosfato. Entonces ya lo convierte en ¿qué? Glucosa 6-fosfato. Y de esa manera garantizamos que ella está dentro de la célula. Espectacular. Hermana, ¿cómo vio a Dios? Súper. No, es que, ¿verdad? Eso la evolución haber hecho eso. Entonces, la glucosa 6-fosfato, ya vimos en la anterior vía que ella sigue subiendo hasta que se convierte en niño. Ay, eres tú el elegido, eres tú el elegido. Se pone una luz. Eres el elegido. Que la vamos a montar todas las clases, son como 6 clases montadas. Bueno, hasta que la glucosa en el eritrocito se convierte a. ¿Sí ven el centroncito? La granular, ¿vio? Yo le digo. Entonces, pero aquí esa glucosa 6-fosfato se va por otro ladito. O sea, se va hacia la vía de las pentosas. Y en la vía de las pentosas, por una enzima que ahorita tiene importancia clínica, se convierte en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Decime qué hora es. Bueno, vean. A mí nunca me rinde las clases porque como la mayoría de cosas que hablo es basura, ¿cierto? Entonces, lo que no termine esta clase, yo hago un videito de más
lo hago público, hago una videoclase y la terminamos, porque nunca termino por hablar tanta hora. Voy a hacer la mesa, voy a tratar. Yo ayer hice mi meditación. Voy a alcanzar. Vamos a ver si lo logro. Entonces, aquí se produce, entonces, esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa necesita ¿qué? Una coenzima reductora. ¿Cuál? Tipo NADPH. Y entonces produce NADP. Ahorita vamos a pasar al metabolismo oxidorreductor. Pero tenemos que recordar que esa glucosa 6-fosfato con ese NADP en esta reacción que pertenece a cuál vía, a la de la vía de las pentosas, ¿cierto? Ahí es como el enlace de vía de las pentosas con defensa o metabolismo oxidorreductor. Muy bien. Ahí sí, niña, en ortografía sería ¿qué? Punto y aparte o punto seguido. ¿Ah? Yo acabo de decir que el metabolismo oxidorreductor. No es lo mismo, pero es igual. Dije que la glucosa 6-fosfato de la vía de la... Ah, es que no oye. ¿Cómo? Ahí tiene para que vea. Se la bomba. Entonces, la vía de las pentosas se une con el metabolismo oxidorreductor. Pongámosle ahí pues para que todos quedemos contentos. Punto seguido. Punto seguido. Apunte, niña, usted ahí hizo una parte, es punto seguido. Metabolismo oxidorreductor. Es el metabolismo que nos va a proteger ¿de quién? A ver, usted tiene mucha risita y no ha participado en nada. Tranquilo, niño, que usted solo lo va a hacer. ¿De qué nos va ese metabolismo oxidorreductor? ¿De qué nos va a proteger? ¿De qué? ¿De qué? No, ya no, es que mirando, es usted, no le sobre. Espera y verán que no son los de adelante. Hermana, esto no va a proteger. Ay. ¿De qué? No saben, hermano. De los ROS, especie reactiva de los oxígenos. Defensa del ataque oxidativo. Véanlo ahí, no es lo mismo, pero es igual. Usted, H2O es un ROS, una especie reactiva del oxígeno. Bueno, entonces, vamos a empezar esto. Resulta que normalmente, ¿cierto? En casi todas las gráficas están de arriba abajo. Pero como es conmigo, vamos a empezar de abajo arriba. De abajo arriba. Ya vamos a empezar a ver la producción o el metabolismo del glutatión. Lo pregunto en la clase. Perdón, en el examen hago preguntas de esto. Entonces vamos, resulta que el glutatión, nosotros tenemos la fábrica para producir glutatión. Si uno se alimentara bien, uno no tiene que comprar todas las carajadas para ir allá a hacer músculo, no señor. Si usted comiera bien, usted tiene toda la maquinaria molecular para producir el glutatión. Empecemos a ver. El glutatión es un tripéptido, o sea que tiene 3 aminoácidos. ¿Sí o no? Oye, vamos a empezar. Vamos a utilizar la metodología para que les quede más fácil. Si hay otra metodología, la pueden compartir con nosotros. Entonces, se encuentran 2 aminoácidos, cisteína y ácido glutámico, ¿sí o no? ¿Ustedes los conocen? No. Bueno, muy mal, pero sí deben conocerlos. ¿Por qué deben conocerlos? Porque la cisteína es de los aminoácidos azufrados, o sea que tienen azufre, S, ¿sí o no? Y el ácido glutámico, en los aminoácidos de los 20, tenemos muchos, pero de los 20 aminoácidos que tienen código genético, tenemos 2 que son ácidos: el ácido glutámico y el ácido aspartámico. Bien, entonces viene, ¿qué es? Metodología. Vean, niño, cuénteme cuál es la discusión que usted tiene allá, ese trío, ese huevo que es. Una niña con 2 varones.
Sí, eres tú, niña. ¿Cuál es la importancia de esa cisteína? Ahí. No, sí, usted la que tiene a los dos varones ahí que tiene su posición. No saben qué pecado. Está un poquito caliente, ya viene calientica, no crean. La cisteína, que es azufrado, se encuentra con un ácido glutámico. O sea, niña de los dos varones, ¿cuáles serían los sustratos en esta primera reacción enzimática que vamos a hacer? Sin soplarle a los varones. De esta reacción que vamos a empezar a escribir, ¿cuáles serían los sustratos? Usted me puede decir, yo no sé, no tengo idea, y es válido. No tiene idea, no sabe. Bueno, yo le voy a enseñar. Bien. Estábamos hablando en temáticas anteriores que una metodología para entender las reacciones enzimáticas es recordar los miembros de esa reacción enzimática. Entonces están los sustratos, las enzimas, los cofactores y los productos. Ahora sí la captó, ¿sí o no? La niña de los dos varones, ¿sí o no? Diga sí, pero con ganas. Diga sí. Dígalo sí con la frase más linda que usted aprende en toda la carrera. De la puedes. Ay, es una niña orgullosa, hermana, hay que trabajar, son niños que tienen orgullo. A ver, ¿cuál es la frase más linda de toda su carrera? Sí, repita conmigo, sí, mi querida y adorada profesora. Niña, hay que trabajar el orgullo, porque cuando usted se vuelva médica, ese orgullo se va a transferir a los pacientes y ellos van a ser víctimas de eso. Entonces, ¿cómo es? Dígalo, sí. Si usted no lo dice, yo no sigo la clase. Yo tengo una idea. En una clase magistral de hematología de la Universidad de Antioquia, la profesora está ejerciendo su poder. Si la niña de los dos varones no dice lo que yo no sigo la clase, que me echen. ¿Cómo lo dice niña? Sí. Profe, no. Vea, compártale pues con la granulada del centro, porque no aprendió. Sí, mi querida y adorada profesora, ¿cómo dice? Niña, si se oponen, la hago venir a que viene el micrófono. Es una profesora brava. Hermana, usted es aquí testigo. Son metodologías para forjar el espíritu de estos futuros médicos. Porque cuando son médicos, sacan toda esa porquería con los pobres pacientes. Entonces, no me había dicho que yo trabajo con enfermedad. ¿Cómo dice niña? La me superaste, súper bien. Eso nunca se te olvida en la vida. Cada que vaya a ejercer orgullo con un pobre paciente doliente, ella se va a acordarle al que le dijo su querida a la persona. Ya vea, niña, de los dos varones. Los sustratos son cisteína y ácido glutámico, ¿sí o no? ¿Cuál es la enzima? Acuérdense lo que le dice, tiene el nombre del producto glutamilcisteína y el apellido sintetasa, ¿sí o no? ¿Y cuál es el producto? Glutamilcisteína. Me devuelvo. Producto cisteína, ácido glutámico. Entonces la enzima se llama glutamiles gamma, pero dejémoslo así, como estamos con el populacho, glutamilcisteína sintetasa. A ver, mi querida niña del Chocó, tranquilo, no tengan miedo, ustedes todos vienen aquí a aprender, no a demostrar que saben, sino a aprender. ¿Usted se acuerda cuál es la diferencia entre una sintasa y una sintetasa? No, muy importante. Tranquila, esta niña que oriunda del Quibdó Chocó no sabe contestar, pero ¿sabe qué? Cuando le pregunto a los estudiantes de especialización clínica, tampoco lo saben. Y peor aún, se gradúan y tampoco lo saben.
En conclusión, somos muy malos profesores. La diferencia entre una sintetasa y una sintasa es que la sintetasa necesita ¿qué? ATP. Necesita la energía del ATP. ¿Saben cómo funciona la cosa? Bueno, cuando ese ATP viene trifosfato y cuando se vuelve ADP, al liberar ese fosfato, suelta la energía y con esa energía funciona la proteína de enzima hermosura. Bueno, la niña ya sigue, pues, niña. Glutamin, cisteín, sintetasa. Ustedes que le están dando chope. Ella ya sabe. Chope. Bueno, el producto glutamin, cisteína. ¿Esto qué es? Niña, los dos varones. Este producto podríamos decir estructuralmente que ¿qué es? Es muy bien. Contestó muy bien, su profesora no le hizo adecuadamente la pregunta. Ella dice que es un producto, sí, es un producto. Pero ¿qué tipo de molécula es este producto? Aquí es un aminoácido. ¿Quién dijo eso? Vean, y no hay corrientes. Un dipéptido porque son dos aminoácidos, glutamin de ácido glutámico y cisteína. Recuerden que cuando inicié este tema dijimos que era un tripéptido, ¿cierto? Entonces a ese tripéptido le falta ¿qué? Un aminoácido, la glicina. Entonces viene una enzima. Entonces, niña, los dos varones, aquí ¿cuáles son los sustratos? Niña, los dos varones, ¿cuáles son los sustratos acá? En esta reacción que vamos a empezar. Muy bien, la glicina y la glutamin-cisteína, ya que he dicho decisivo, ¿sí o no? Muy bien, ¿y cuál es la enzima? Muy bien, ella sabe leer. Glutatión sintetasa. ¿Y por qué se llama sintetasa? Qué pena, pero es face to face y no hay corriente. ¿Por qué? ¿Por qué se llama sintetasa? Usted puede decir, no sé. Respetuosamente puede decirme, querida la profesora, no sé. ¿Sabe o no sabe? ¿Ah? ¿No sabe? Porque necesita ATP. Por eso, si ustedes están oyendo mis basuras, o sea, las charlas y todo eso, mi temática, y está viendo el celular o la tablet, se pierde parte del discurso. Yo ya lo he dejado. No hay nada que hacer. Sigamos. No hay nada que hacer. Glicina y glutamin-cisteína. Viene la glutatión sintetasa. No hay nada que hacer. Ay, Dios mío, que no me cogen urgencias, que no me cogen urgencias. Sintetasa necesita ATP. Este es el cofactor. ¿Y cuál es el producto? Esto que ustedes ven acá se llama glutatión. Eso es. Oye, una anécdota, un break. Imagínate que una vez me intoxiqué yo aquí en la cafetería con un pescado. Era otro dueño. Me intoxiqué. Entonces mi mamá vino, pues me sacaron aquí en camilla, y así, y le vomitaron. Yo no, mami, lléveme a urgencias del San Vicente, no la niego. Lléveme que allá deben estar estudiantes que me ayudan a ir. Muchachos, llegué y casi me dejan morir. Así como la niña. Esos son los productos. Y sabe que me tuve que escapar, y porque me escapé, me fui para otro hospital, me salvé. Porque ya llevaba como 6 horas de deshidratación con diarrea propulsiva y vómito. Estas anécdotas que parecen anecdóticas es porque parte del conocimiento no solamente es eso de química, eso está en todos los libros.
Pero todas esas reacciones las que los van a forjar a ustedes como médicos. Todo eso que es en medio de charlas y de basura, que se dice otra palabra, ¿cierto? Escatológica, son formadores. Hay que pellizcarlos. Mañana es el día de la reflexión. Glutatión. Veanlo acá. Glutatión. GSH. ¿Por qué está así GSH? El glutatión. Porque tiene un sulfidrilo, azufre con hidrógeno, que ¿dónde está? En la cisteína. Entonces, ese glutatión, ahora sí agárrese pues, porque el que se quedó, se quedó. Ese glutatión, espontáneamente, sin siquiera enzimas, se une a otro glutatión y hace un puente disulfuro. Mire, yo como bioquímica no le exijo en mis conocimientos la estructura química, pero la mejor manera de estudiar bioquímica es con estructura química, porque todo eso de memoria, eso se va, y son demasiadas cosas, y la memoria a corto plazo es supremamente ineficiente, mientras que si lo estudian con estructura les va mejor. Entonces se une y forma el glutatión disulfuro, veanlo ahí, disulfuro, dos sulfuros, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Entonces en ese medio tenemos glutatión en esta forma y glutatión disulfuro. Ese glutatión disulfuro, si está en esa forma, no puede contrarrestar los ROS, las especies reactivas del oxígeno. Entonces, por eso viene una reductasa. ¿Y qué necesitan las reductasas? Coenzimas reductoras. ¿Y una coenzima reductora es cuál? Línea de pH. ¿Que de dónde viene? De la línea de las pentosas. Entonces, esa glutatión reductasa, que lo que hace es una reducción con la ayuda del NADP, ¿cierto? Me libera un NADP, que aquí esto se mantiene activo, ¿cierto? Le entrega el H, ¿cierto? Y esa reductasa lo que hace es que parte, porque claro, cuando se hace ese puente disulfuro se pierden esos hidrógenos. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica con estructura. Y entonces queda el glutatión. Ese glutatión, aquí lo ponemos en la gráfica, pero puede ser cualquiera de estos, ¿cierto? Lo que va a hacer es que puede ayudarnos con el peróxido de hidrógeno. Dentro del glóbulo rojo se produce mucho peróxido de hidrógeno. Entonces ese peróxido de hidrógeno, ¿cierto?, en presencia de la glutatión peroxidasa, o sea, la clavecita de la reacción. Sustratos, glutatión y peróxido de hidrógeno. Enzimas, glutatión peroxidasa. Miren que tiene el nombre del sustrato y el apellido peroxidasa. ¿Qué hace? Libera ese glutatión, ¿cierto? Libera el agua y el glutatión vuelve y se pega a otro glutatión y produce el glutatión disulfuro. Vamos a la estructura para que les quede más fácil. Véanlo ahí. Tenemos el tripéptido que está compuesto por ácido glutámico, cisteína y glicina. La cisteína tiene el sulfidrilo, o sea, el azufre con H, sulfidrilo. Entonces, este es el glutatión, ¿cierto? Y ese glutatión, cuando se une y se conforma en esa estructura que vemos acá, que se llama glutatión disulfuro, o sea, dos glutationes unidos por un puente hidrógeno. Desde que aquí faltó el H, ¿sí o no? O sea, ocurre una oxidación, es decir, aquí hubo una oxidación que se da espontáneamente, no necesita ni siquiera enzimas. Y por una reducción se le pone ese hidrógeno, o sea, como estamos acá.
ese glutatión disulfuro por una reductasa se convierte nuevamente en glutatión, o sea, se reduce. Punto y aparte. Mira, nadie me dijo que se había. ¿Qué pasó con el envío? Bueno, ahí la segunda parte porque no sé por qué se cayó. Siquiera que había grabado. Creo que el del Instagram va a quedar, pero yo subo a YouTube este otro y les mando el link. ¿Cómo está el señor Javier? Absolutamente. El señor Javier le dice una comentario. No, ¿está serio? Diego, perdón. Ay, perdón. Bueno, ahora sí, querida niña de la ortografía, punto y aparte. Vamos a empezar a ver el sistema diaforásico. Ese sistema diaforásico también ha sido una oxidorreducción, pero ya tiene que ver con la hemoglobina, ¿cierto? Santiago Res está por ahí, ¿cierto? En Instagram, ¿cuál es? Ay, no es del más. No. Listo. Entonces, resulta que la hemoglobina entonces tiene 4 subunidades. En cada subunidad tiene un grupo prostético que es el grupo hemo. En ese grupo hemo está el hierro. Y el hierro puede estar en diferente estado químico. O sea, puede estar en estado +2, o sea, ferroso, o puede estar en estado férrico, +3. Resulta que cuando, esto lo vamos a volver a ver un poquito más desde el punto de vista estructural de la hemoglobina, cuando la hemoglobina tiene sus oxígenos pegados al hierro, lo llamamos oxihemoglobina. Ahora, ojo con eso que es muy importante. En bioquímica, en fisiología, nosotros presentamos esto en segunda dimensión, o sea, en plano aéreo. Pero en la vida real eso está ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo y son como diferentes fotogramas. Entonces, hay un instante de la molécula en que están todos los oxígenos, pero hay unos microsegundos de la célula donde están sin oxígeno, ¿cierto? Y eso es lo que se llama la desoxihemoglobina. Ahora, dependiendo el estado químico del hierro, vamos a poder tener una hemoglobina que tiene un hierro en estado +2 o +3, ¿cierto? Entonces, cuando ese hierro está en estado +3 férrico, ¿cierto? Ahí no se puede pegar el oxígeno, no se puede pegar. Entonces se llama metahemoglobina, ¿correcto? Metahemoglobina. Y como esa metahemoglobina, el hierro está reducido, ¿cierto? Porque tiene una carga de masa. Entonces, y no se puede pegar el organismo. Entonces, hay todo un sistema. Es una belleza, pues, desde el punto de vista evolutivo, que se llama sistema diaforásico, porque es así se llamó la proteína. Pero ojo, porque en la mayoría de libros hay una cantidad de errores de eso. Yo se los pongo aquí todo, se los traigo hasta en inglés para que vean el error. Ese sistema diaforásico es una proteína, un multímero. O sea, que es una proteína que tiene varias unidades. Y hay unas unidades que tienen una función y hay otras que tienen otra, ¿cierto? Entonces lo que hizo la naturaleza fue crear este sistema diaforásico para garantizar que la hemoglobina siempre esté en estado ferroso. ¿Por qué? ¿Por qué se pone férrico? Porque, por ejemplo, hay muchos
ROS, o sea, especies reactivas del oxígeno. Entonces, fíjense acá, aquí tenemos, esto es lo que ocurre normalmente, ¿cierto? Nosotros tenemos la hemoglobina con oxígeno, ¿cierto? Y a veces nosotros vamos a tener especies reactivas del oxígeno que van a cambiar ese estado. Después lo van a ver un poquito más, ahorita les muestro como un dibujito que les ayuda a aclarar eso. Entonces, la hemoglobina, la metahemoglobina es óvulo, preventivo, ya tengo sus dosis. Bien, entonces le voy a preguntar sobre el examen, apunte, ¿cierto? La metahemoglobina, que es la hemoglobina en estado férrico, entre otras que yo pongo preguntas de apareamiento y selección múltiple o única, pues, y falso y verdadero. ¿Listo? Bueno, entonces, esa metahemoglobina, la enzima, que es un multímero, tiene una actividad y ese multímero tiene muchos nombres en la literatura. Mientras descubrieron y la describieron, tienen muchos nombres. El más conocido es la metahemoglobina reductasa. Es una partecita, un multímero que hace esa acción reductasa a través de un citocromo que se llama el citocromo B5. Por lo tanto, un sinónimo de esa subunidad, incluso le dan el nombre a toda la proteína, es la citocromo B5 reductasa. Ya lo van a entender mucho mejor. Esta reductasa puede utilizar tanto NADH como NADPH. La que más utiliza es NADH, pero como es tan importante la función, si es prioritario quitar esas especies reactivas del oxígeno, entonces utiliza NADPH como importante. Mírenlo acá, entonces les explico. Nosotros permanentemente tenemos agentes oxidantes, ¿cierto? Que hacen que ese hierro de la hemoglobina se convierta en estado más 2 a más 3, o sea, la metahemoglobina. Y nosotros tenemos un sistema, el sistema diaforásico, ¿cierto? Que va a convertir esa hemoglobina en hierro férrico en una citocromo B5 reductasa, en la enzima. Específicamente ahí está pegadito en la subunidad del citocromo B5, ¿cierto? La enzima que llama citocromo, que la quiere la misma, o sea, tiene una parte, una subunidad con esa actividad de reductasa y lo convierte en más 2, ¿cierto? Ya aquí se le puede pegar el oxígeno. ¡Ojo! Esa reductasa generalmente utiliza NADH, pero como ese NADH acuerde que nos está funcionando para otras cositas, allá en el metabolismo de carbohidratos, entonces si hay mucha demanda puede utilizar NADH. Esta figura que lo ven acá, lo traigo simplemente pedagógico para que vean y tomar las alternativas que ustedes tienen. Este es del libro de la bioquímica de Marx, ¿cierto? Pero los confunde un poquitico y ahí pues se trata de manera errónea la enzima, como digo, es un multímero. Pero aquí lo que nos está mostrando es que la citocromo B5 reductasa, que es la diaforasa, la del multímero, que tiene esa partecita, nos convierte el hierro más 3 en hierro más 2, ¿cierto? Y utiliza el NADH, que es donde se generó, que es por lo que traigo esta diapositiva. Se generó en ese paso del gliceraldehído 3-fosfato a un 3-bifosfoglicerato. Esto simplemente se los dejo para esta diapositiva, es para mencionarles que en un momento determinado ya pueden utilizar NADP. Y que es esto es sacado de la Biblia, de nuestra Biblia, de los que trabajamos bioquímicas y enfermedades bioquímicas y moleculares, ¿cierto? Lo saqué igual, que es donde ya descubrieron en todos los sinónimos que tienen. Eritrocito de deshidrogenasa, reductasa, diaforasa, metahemoglobina reductasa, ferrioglobina reductasa, eso es todo lo que se ha ido colocando en la literatura, pero es lo mismo. Entonces es como para que lo tengan en cuenta
dependiendo del libro que tenga. Ahorita vamos a ver, en el tema donde son las aplicaciones clínicas, hay una enfermedad que está relacionada con eso. Vamos entonces a ver el metabolismo de los nucleótidos. Ay, Paulina, dice que muy bien. El metabolismo de nucleótidos, pues ustedes saben que nosotros producimos 4 o 5 tipos de nucleótidos, ¿cierto? Pero aquí está hacia el mantenimiento de ATP. Realmente en el glóbulo rojo es muy poquito el tiempo que se utiliza eso, porque rápidamente se acaban las enzimas y no hay que hacer. Entonces, lo que se hace es el mantenimiento por el uso de ese ATP que se convierte en ADP, luego en ATP y así sucesivamente. Pero, de todas maneras, nosotros tenemos un metabolismo de nucleótidos donde se producen los diferentes nucleótidos, pero en el glóbulo rojo está hacia acá, es decir, la poca inosina se convierte en adenosina. Este es el nucleócido. Recuerden que la diferencia entre el nucleótido y el nucleócido es que el nucleócido es la base nitrogenada más el carbohidrato, ¿cierto? Y el nucleótido es la base nitrogenada, el azúcar y el ATP, ¿cierto? El nucleótido. Bueno, entonces aquí está el ATP. Lógicamente que son estas 3 enzimas las que están implicadas: la adenosindesaminasa, la adenosinquinasa y la adenilatoquinasa. Punto y aparte. Ahora sí vamos a empezar la parte de la clase que les gusta a ustedes, que es la parte clínica, ¿cierto? La aplicación clínica. A ver, en general les explico. Todas estas enfermedades que vemos acá pertenecen a un grupo a las cuales yo trabajo y investigo, que se llaman enfermedades raras o huérfanas, que son enfermedades que están en muy baja prevalencia en una población. Dentro de todo ese grupo de enfermedades raras hay unas que se llaman errores innatos del metabolismo, porque son enfermedades que se heredan de padres a hijos y que afectan algo del metabolismo. Pero es tan importante quitar algunas de estas enfermedades que hay un grupo de errores innatos del metabolismo y enfermedades huérfanas que se llama eritroencimopatías, ¿cierto? O sea, enfermedades del eritrocito, patías, enfermedad enzima, que están relacionadas con las enzimas. Vamos aquí a ver brevemente. Hay unas que voy a pasar rápidamente porque son muy poco frecuentes. La posibilidad que se encuentren en su vida profesional y académica es casi nula, y me voy a enfatizar en las que posiblemente van a encontrar. Entonces, de todas esas eritroencimopatías, más o menos hay 20, pero pongo esto porque es muy importante, porque de ellas 14 van a producir hemólisis aguda o crónica, y ya ahí viene todo el resto. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero miren, les digo en general, casi todo, o sea, usted como médico, general, reumatólogo, usted va a recibir en laboratorio siempre lo mismo. Ya les hacen unas, es decir, anemia, hemolitis, esferocítica, no es ferocítica, hereditaria congénita. Siempre le van a decir eso, y ya usted tiene que, de acuerdo a sus criterios, ya usted mandar exámenes que pueden ser de genética molecular o enzimáticos para definir cuál de ellas es. Todas estas enfermedades no tienen tratamiento específico, es un tratamiento paliativo, es decir, aparece el síntoma, se da el medicamento. ¿Tiene fiebre? Antipirético. ¿Tiene dolor de cabeza? Analgésico. ¿Tiene anemia? Se le puede poner unidades de sangre, dependiendo con etc. ¿Cierto? Tiene mucha ictericia, se le puede hacer una hemodiálisis, una hemofiltración, etc. Muy bien. Entonces, básicamente, todos los metabolismos que acabamos de ver van a estar afectados. Aquí les pongo eso solo para mostrarles, ¿cierto? Aquí están, por ejemplo, la lista de todas las enzimas que hemos visto. En cada una de esas enzimas de la glucólisis
de deficiencias en esas enzimas, que la mayoría son autosómicas recesivas. ¿Qué significa eso? Que necesita la característica del papá y la característica de la mamá para que se presente la enfermedad del hijo. O hay unas muy poquitas que son ligadas al X. Hoy en día en el metabolismo ya han cambiado muchas de las cosas, incluso algunos lo siguen enseñando, pero sabemos que en lo que tiene que ver con el metabolismo, ustedes les enseñaron, por ejemplo, que las ligadas al X las sufren los hombres, ¿cierto? Las padecen los hombres o los varones o los machos, y las mujeres son portadoras. No, en lo que tiene que ver con bioquímica ya sabemos que los machos, hombres o varones, los que tengan XY en sus cromosomas, sufren la enfermedad más severamente, ¿cierto? Y las mujeres la pueden sufrir en una forma atenuada, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que las manifestaciones no son tan fuertes. ¿Por qué? Porque las mujeres cromosómicamente, o las hembras, somos XX. Entonces hay un X malo y un X bueno. Entonces ese X bueno nos ayuda a compensar. Y muy poquitas también son dominantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno de los padres tenga el gen, si no hereda a su descendiente, el descendiente puede sufrir la enfermedad. Bueno, esto apunte, niño, apunte. Se lo pregunto en el examen. Todo lo que usted va a recibir como médico general, que entre otros yo reivindico mucho la acción del médico general, ya también se llama médico familiar. Un médico general, un médico familiar es un internista chiquito que hay que saber de todo. Y en la antigüedad era así, no es ahora, ¿cierto? Por ejemplo, yo estudié microbiología o bacteriología, pero yo decir que soy bacteriólogo es demasiado pedante, porque yo me fui especializando y en vez de saber más, supe menos, porque todo eso que estudié se perdió. Me fui volviendo genetista, bioquímico, más poquito. Más profundo de eso, pero más poquito. ¿Cierto? Así es el médico general. Médico general sabe todo. Hay especialistas, sí, que internista, que oftalmólogo, sí, él sabe mucho de eso. Pero el resto no. Entonces, el médico general, usted constantemente, usted por todo va a pasar y por nuestra sistemática de salud. Primero llega usted y usted manda, allá, acá. O sea que usted tiene que saber de todo un poquito. Entonces, a usted le puede llegar un hemograma, ¿cierto? Con un extendido de sangre periférica, ¿cierto? Un extendido de capa fina o de sangre periférica, y lo que le va a reportar el laboratorio o de médula, depende. Anemia hemolítica, ¿cierto? Que usted también lo va a comprobar con otros paraclínicos, como lo vamos a ver en otras clases. No es ferocítica, ¿cierto? Ustedes yo no sé dónde les van a enseñar a ustedes las diferentes, con placas les empezaron a enseñar las diferentes formas del eritrocito. Si no les enseñan, la monitora o el monitor que no vino, lo van a nombrar a usted monitor de mato. ¿Qué le parece? No. Usted. Bueno, el que quiera me escribe. Igual que todo el conocimiento, el que lo quiera me escribe y yo lo mando y usted lo reparte. El que quiera. Bien, entonces está anemia hemolítica no esferocítica, congénita o hereditaria. ¿Por qué pongo eso? Porque dependiendo del país donde usted esté, utilizan congénita o hereditaria. Aquí en Colombia, en estos países, generalmente utilizamos anemia hemolítica no esferocítica hereditaria. Pero si te vas a trabajar a España, es anemia hemolítica no esferocítica congénita. Eso es lo que a usted le va a llegar. Todas las que vamos a ver a continuación van a presentar eso. Ahora, esa anemia hemolítica no esferocítica hereditaria, lo que va a producir es el síndrome anémico agudo. Y no solo eso, sino que casi todas las anemias producen esto, sobre todo cuando están más críticamente, más comprometidos. ¿Y qué tiene el síndrome? Aquí no se ve muy bien, pero este niño está ictérico. Los ojos, cuando uno publica o presenta
paciente no puede presentar los ojos, hay que taparlo. Pero en este caso, pues cuando estamos aprendiendo, hay que presentarlo. Esto es un niño colombiano. Esto debe ser blanco. Si está amarillo, es porque tiene ictericia. Entonces, en el síndrome anémico, lo pregunto en el examen. En el síndrome anémico agudo tiene cefalea, puede presentar esta o todas estas, generalmente presentan todas. Cefalea, fiebre, hemoglobinuria, o sea que elimina hemoglobina en la orina, taquicardia y ictericia, ¿cierto? Que es esa pigmentación de los tejidos, sobre todo de las mucosas. ¿Cuál es el tratamiento para todas estas enfermedades? No existe ninguna. Hasta el momento en la ciencia no hemos descubierto un tratamiento específico para estas enfermedades. Son paliativos, ¿cierto? Que le dio fiebre para la etc. Estas son las enzimopatías que tienen que ver con la glucólisis. Pero de aquí, yo voy a hablar de todas ellas rápidamente. Pero son muy poco frecuentes, son raras. Pero en las eritroenzimopatías hay dos que son las más frecuentes, que son la glucosa 6-fosfatideshidrogenasa, que es de la vía de las pentosas, y la piruvato-quinasa. Esas son las dos más frecuentes en el mundo. Y nosotros tenemos en nuestro medio para ambas. Nosotros tenemos más de glucosa 6-fosfatideshidrogenasa. Entonces, empecemos con la exoquinasa. Esa exoquinasa, esto es la representación de la proteína, ¿cierto? De la enzima. Entonces, allá está lo que hace. Para que no lo voy a decir ni lo voy a leer, ahora voy a pasar rápidamente a la parte clínica, ¿cierto? Es autosómica recesiva, ¿cierto? De esta enfermedad se han descrito ya varias mutaciones. Acuérdense que ustedes ya son nuevos estudiantes. Ya en el mundo estamos en la transición, ya no se dicen mutaciones, sino que se dice variante genética, ¿cierto? Es un cambio, variante genética. Pero cuando hay deficiencia, ¿qué van a presentar estos pacienticos? Una anemia hemolítica, ¿cierto? No es ferocéntrica, hereditaria. Esto es lo que ellos van a presentar en la clínica y lógicamente cuando están en la fase crónica de la enfermedad presentan el síndrome anémico agudo. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer básicamente, voy a hablar sobre este y es igual para los otros, ya que nosotros lo vamos a pasar rápidamente, ¿cierto? Se hace a nivel enzimático, pero depende de la enfermedad porque hay unos de estas enfermedades, como es el caso de esta, que hay que hacer en eritrocitos que son ya viejitos, es decir, si se hace. O sea, si por ejemplo hay muchos reticulocitos, o hay una porción de los glóbulos rojos que están muy jóvenes, puede dar un falso negativo. Bueno, tenemos entonces esta que es la glucosa fosfatoisomerasa, y básicamente, igual que esta, tiene que ser en las células viejas, ¿cierto? Pero también se ha visto que cuando recién sale el reticulocito, que ya está anucleado, es decir, que no tiene núcleos, se puede hacer el diagnóstico. Es autosómica recesiva, ya sabemos que va a producir la anemia hemolítica, no es ferocítica congénita, y el síndrome anémico agudo. Muy rara, muy rara. La fosfofructoquinasa también autosómica recesiva, y aquí hay dos tipos, muy importante eso. Hay dos formas de esta. Una, ¿cierto?, que es la manifestación es a nivel de la fosfofructoquinasa en el músculo. Quienes estén interesados pueden entrar a mis cursos de errores innatos del metabolismo, ahí vemos eso, donde se da lo que se llama la glucogenosis tipo 7, ¿cierto? Y básicamente estos pacientes van a tener manifestaciones musculares, ¿cierto? Pero también van a tener la anemia hemolítica, no es melocítica hereditaria,
pero no es tan severa, ¿cierto? Las manifestaciones son más musculares. Sí. ¿Qué clase de manifestaciones musculares? Pues son calambres, puede tener rhabdomiolisis, ¿cierto? Que es cuando se daña el musculito, dolores, mialgias, que son los dolores en los músculos, artralgia, sobre todo en las partes que va la conexión del músculo con las articulaciones. Bien. Y la otra forma, ¿cierto? Que es la eritrocítica, y es la que nos tiene acá, que es así da una hemólisis crónica y no tiene manifestaciones nucleares, pero es la misma enzima, ¿cierto? Bueno. Tenemos la de la aldosa, ¿cierto? Deficiencia de la aldosa, básicamente es autosómica recesiva y el diagnóstico va a depender. Es muy difícil de diagnosticar porque, como les digo, si usted toma en un momento determinado, le voy a explicar para hacerme entender. Cuando nosotros las mujeres tenemos la menstruación, eliminamos sangre. Al eliminar sangre, ahí mismo le decimos a la médula ósea que tiene que reparar esa sangre que perdimos. Entonces, en el torrente sanguíneo lo que va a haber es más eritrocitos más jóvenes que el de la sangre que perdimos. ¿Me hice entender? Y así por muchos otros eventos. No les estoy hablando de lo que sea, por ejemplo, fácilmente. Tenemos la triosa fosfato isomerasa, que de todas estas, muy poco frecuente, yo no conozco pacientes con esto, pero además de la anemia hemolítica grave, va a producir problemas cognitivos, porque tiene un déficit neurológico que se convierte en manifestaciones muy graves, muy progresivas, y generalmente estos niñitos mueren antes de los 6 años o a los 6 años. Tenemos la fosfoglicerato quinasa. De aquí es importante y tenerlo en cuenta que son las que son ligadas al X, y aquí es para hacer la propaganda de que los varones la sufren más severamente, pero también se puede presentar en las hembras de una manera más atenuada. También aquí es importante porque se puede diagnosticar tanto en glóbulos rojos como incluso en leucocitos, ¿cierto? Bueno, esta es de las anemias que no solamente va a presentar la anemia hemolítica, sino que van a presentar retardo mental y alteraciones neurológicas. Esta que tampoco nunca he visto ningún paciente con esto, pero es la del post-TPG, ¿cierto? Entonces, básicamente, estos niños que son diferenciados con la metahemoglobinuria redutasa, ¿cierto? La deficiencia de esa enzima, porque producen hemólisis crónica, pero además van a tener cianosis, ¿cierto? Que es ese tono morado, grisáceo, pálido en los labios, en las extremidades, sobre todo en manos y pies. Bueno, es autosómica recesiva. Y aquí está la que es las dos que vienen más frecuentes de esta pregunta en el examen, ¿cierto? Que es la piruvato quinasa. Dependiendo del país, por ejemplo, en Europa es más frecuente la piruvato quinasa y por eso está mejor descrita y caracterizada que las otras eritroencefalopatías. Pero en los países que tienen población negroidea, como nosotros, que somos mestizos, negroidea y amerindia, o sea, indígenas, ¿cierto? Es muy frecuente esta piruvato quinasa, ¿cierto? Pero es más frecuente la glucosa 6-fosfatidilginasa. Nosotros tenemos muchos pacientes con eso. Bueno, entonces esta va a producir esa anemia no esferocítica hemolítica hereditaria, ¿cierto? Es autosómica recesiva y va a producir todas esas manifestaciones que vimos, el síndrome hemolítico crónico. Y aquí quiero hacer con respecto al diagnóstico, porque todas las otras, por ejemplo, todas las que acabamos de ver, el diagnóstico
hereditario, porque aquí no tenemos acceso a medir la actividad enzimática. Pero en la piruvato-quinasa y en la glucosa 6-fosfatideshidrogenasa sí tenemos, podemos mandar a medir esa actividad enzimática. Por eso, hoy en día, la forma más asertiva y que nos ayuda más es a través de las pruebas moleculares o genéticas para hacer el diagnóstico definitivo de alguna de estas enfermedades. Ahora, en la piruvato-quinasa y en la glucosa 6-fosfatideshidrogenasa no solamente se hace la actividad enzimática, sino que está muy establecida en muchas partes del mundo, y a pesar de que ahora tenemos tantas técnicas, sigue siendo vigente, sobre todo en los países africanos, esta técnica que se llama, me imagino que la vieron pues en biología de la célula, o no la vieron, no me acuerdo. Bueno, se llama PCR, la PCR ya la conoce hasta la mamá, ¿cierto? Reacción en cadena de la polimerasa de la célula. Y esto es acoplado a lo que se llaman los RFLPs, que significan, es la sigla en inglés que dice polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción. ¿Cierto? Usted coge y hace una PCR, y a esa PCR le pone unas tijeritas químicas que son las enzimas de restricción. Entonces, cuando hay una variante genética, una mutación, ¿cierto? Y esa tijerita puede cortar, entonces corta, ¿cierto? Y en este caso que les voy a presentar, puede ser que si corta es normal, pero si se pierde el sitio de restricción, o sea, donde cortar, es porque se tiene la enfermedad. A raíz de eso también hay otras técnicas, pero que es basada en lo mismo, que llaman los aleloespecíficos. Sigue siendo vigente para piruvato-quinasa y para glucosa 6-fosfatideshidrogenasa. No tiene tratamiento. Bueno, en el sistema oxidorreductor igualmente están todas las enzimas, muy poco frecuentes, ¿cierto? Pero aquí hay que mencionar que está relacionada, la enzima que está relacionada, que si bien es de la vía de las pentosas, ¿cierto? De la vía de las pentosas, está relacionada con el metabolismo oxidorreductor por la producción de glutatión. Y estamos hablando de la glucosa 6-fosfatideshidrogenasa. Vimos nosotros una serie de enzimas, ¿cierto? Todas estas enzimas son, lógicamente, tienen enfermedades, es una enfermedad rara, un error innato del metabolismo, ¿cierto? Pero la que tiene mayor importancia es esta glucosa 6-fosfatideshidrogenasa. Entonces, básicamente, de aquí hay que poner mucha atención, porque esta deficiencia puede ser o por problemas genéticos heredados de los padres, o lo que se llama, o sea, que puede ser causada por efectos externos. Entonces, básicamente, esta enfermedad, ¿cierto?, tiene como diferentes espectros, ¿cierto?, que hay unas que son muy agresivas y presentan incluso ictericia neonatal desde el momento que nace, que me imagino que ustedes, ahorita hablamos un poquito de eso, ustedes les hablaron del germíteros, ¿cierto? No. Aquí hubo gente con el profesor Burgos. El que estuvo con el profesor Burgos le enseñó eso. Que es el germíteros, pero ya les voy a hablar un poquito para los que no les hablaron, ¿cierto? Y cuando por ejemplo, se puede dar por consumo de favoides, ¿cierto?, que son unos compuestos que están en muchas plantas, en algunas leguminosas como las habas, y producen esa anemia hemolítica aguda, y la que estamos sabiendo como enfermedad huérfana, error innato del metabolismo, que no es idiopática, es decir, que no se produjo por algún evento fortuito, que es la congénita, ¿cierto?, que produce la anemia hemolítica, no esclerosítica. Aquí es para recordarles esto. Esta enfermedad tiene varios fenotipos. Ese fenotipo, y ojo con esto que voy a explicar, que es un poquito, los confundo un poquito. Resulta que el fenotipo que produce esta enfermedad, que es la deficiencia
ciencia de la enzima, produce el favismo. Eso que usted, si aquí hay gente que es del centro del país, de Boyacá, de Cundinamarca, del centro del país, de Tolima, allí comen habas. Claro que hoy en día nosotros comemos habas de snack, que son deliciosas. Estas leguminosas, que son como un frijol grande aplastado, tienen muchos de estos compuestos que son los favoritos. Entonces, cuando una persona come exageradamente, como lo hacen en algunos países, sobre todo en los países musulmanes, ¿cierto? O sea, asiáticos, pero sobre todo musulmanes, que consumen muchos de estos productos. Entonces, cuando comen demasiados, que a veces no tienen otra fuente de alimento, producen el favismo, y ese favismo es idiopático. Pero también puede ser que hay una variante genética, ¿cierto? Esa glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, que pasa desapercibido, no pasa nada. Pero cuando el individuo consume las habas o otros productos que tienen flavonoides, entonces se presenta la enfermedad. ¿Listo? Cuando es la que es hereditaria y ligada al X, o sea que los hombres producen o tienen un fenotipo más agresivo, más fuerte, y las mujeres pueden ser más atenuadas. Entonces, básicamente, aquí está en esta caricatura, me encanta esta caricatura, ¿cierto? Donde nos puede mostrar cómo puede ser, porque no solamente son los favores, sino que pueden haber incluso algunos medicamentos, algunos tóxicos o algunas infecciones, sobre todo parasitarias, que pueden llegar a producir el favismo, ¿cierto? O que se presenten las manifestaciones clínicas de la deficiencia de glucosa 6-fosfato. O por ejemplo, en las cebras, ¿cierto? Que tienen uno malo y uno bueno, cuando están en contacto con estos microorganismos o con estos productos, hacen el cuadro clínico de la enfermedad. Entonces, lo que hace básicamente esa anemia es porque hay una destrucción masiva de los eritrocitos, ¿cierto? Y cuando se destruyen los eritrocitos, como lo vamos a entender en las próximas clases, cuando veamos la hemoglobina, el grupo hemo, entonces se va a producir, es decir, las globinas las reutilizan los aminoácidos el organismo. Y el grupo hemo, ¿cierto?, se libera y va a producir bilirrubina y luego bilirrubina. Esa bilirrubina, si se aumenta mucho esa bilirrubina, no es soluble en agua, ¿cierto? Es un pigmento amarillo y tiene tropismo pues con la grasa, por eso se pega en las mucosas, se pega en la piel y por eso se pega al cerebro y puede producir daños, como vamos a ver en un momento. Entonces, esa ictericia que muchas veces, y muchos de estos pacientes cuando nacen inmediatamente lo hacen, ¿cierto? Aquí vemos lo que se llama la ictericia neonatal o quernítulos. Eso es muy importante porque si no se hace un tratamiento adecuado de ese exceso de bilirrubina, que no solamente va a ser por esa pigmentación que vemos, sino por los exámenes de laboratorio, la bilirrubina total directa e indirecta, y los exámenes pues, del perfil hepático, ¿cierto? Porque un niño de estos, claro que les voy a contar el caso de una de las enfermedades que vamos a ver, que son las porfirias, que creyeron que eran carnívoros y era una porfiria eritropoyética congénita. Los ponen a UV y ellos salen adelante, pero en estas enfermedades no. Entonces lo que hay que hacerles es, para evitar que haya un daño cerebral, porque ese aumento de esa bilirrubina va a producir parálisis cerebral, sordera e incluso la muerte. Entonces hay que hacer una diálisis sanguínea. Este es el favismo, estas son las habas, pero hay otros alimentos que tienen las habas. Bueno, esas son, por ejemplo, las sustancias y alimentos que nosotros tenemos, ¿cierto? Que consumimos. Hay algunos, por ejemplo, como esto que es lo que se utiliza, lo que sale, lo que llaman la yuca brava, líquido, cuando
pues aquí no lo usamos, pero lo que es el casado, la farina, ¿cierto? Que es la yuca brava, que le sacan todo el cianuro, ¿cierto? Y que muchas veces eso que se le saca, se le echan los peces y con eso pescan. Eso se da mucho en las comunidades amerindias. Entonces lo que sucede es que se comen los pescados y los pescados van a tener estos compuestos. Entonces todos estos pueden producir, fíjense que algunos de estos son antibióticos, son medicamentos que pueden producir la enfermedad. Entonces da el síndrome anémico agudo. El diagnóstico para esto es un poquito más fácil porque, como ven, hay una serie, incluso en algunos laboratorios del país todavía se hace, que es una prueba cualitativa muy fácil, donde simplemente se le echa un reactivo a los glóbulos rojos y hay una pigmentación y se hace el diagnóstico. No tenemos el diagnóstico, estos son los RMLPs, o sea, las tijeras que les mencioné, donde simplemente se hace la PCR, se le echa la enzima de restricción que es la tijerita y se crea o se pierde el sitio de restricción. Esta es la tinción por el test de Weber. Aquí vamos a ver por último la que tiene que ver con el metabolismo oxidorreductor, que es la metahemoglobinemia hereditaria, muy rara. Esta es muy rara en nosotros, pero en países en donde hay un fuerte componente caucasoideo, o sea, blanco. Sabemos que hoy en día pues ya ni siquiera nosotros que ninguno aquí es ni completamente ni negro ni blanco, somos mestizos. Casi todos los individuos del mundo somos mestizos. Sin embargo, hay unos que tienen mayor carga, por ejemplo, caucasoidea, reploidea. Esto se da sobre todo en los caucasoideos, sobre los blancos de origen europeo. Por ejemplo, en Canadá hay mucho esta enfermedad. Entonces, básicamente es autosómica recesiva y lo que va a producir es una cianosis hipoxia. Aquí está, este es también lo que llaman la enfermedad de papá pitudo, porque las personas literalmente cogen una pigmentación azul, literalmente. Son cianóticos porque tienen una cianosis. Esa metahemoglobinemia lo que hace es que mantiene la hemoglobina en estado férrico, entonces no se puede pegar el oxígeno. Ellos no es tan devastadora porque produce un retardo mental, pero ellos viven muy cansados, o sea, la calidad de vida no es buena. Esto es un niño con metahemoglobinemia, esto es un clásico para esta enfermedad, donde vemos varios individuos, es una foto de la vida real, varios niños, varios individuos de la familia con esa pigmentación azulosa. Y esta es una abuela con su hija que tiene metahemoglobinemia. Entonces, la buena noticia es que, si bien no hay un tratamiento específico, se ha manejado con azul de metileno. Ya les voy a mostrar qué pasa. Cuando hay una variante genética, porque hay como 5 grados en esta, hay una variante genética que es muy agresiva y puede llegar a tener problemas del desarrollo, del crecimiento, pues discapacidad. Pero en general, como lo vemos en esta foto incluso antigua, pues no tienen buena calidad de vida, pero siempre lo pongo así porque pueden llegar a viejitos, pueden tener una calidad de vida buena si se maneja. El problema y la mala calidad de vida es básicamente por esto que se ve acá, porque a veces pues mantienen la cianosis, como lo vemos acá, tienen convulsiones, dolor de cabeza, se mantienen muy fatigados, dificultad respiratoria. Bien. Este es el azul de metileno, que básicamente lo que va a hacer es que va a contrarrestar el problema que tiene la enzima, que le va a quitar su estado férrico o volverlo ferroso. Se ha dicho que el ácido ascórbico, la vitamina C, los puede ayudar con eso. ¿Cómo los manejan a ellos? Con tratamientos paliativos, o sea, oxigenoterapia hiperbárica, les hacen transfusiones, les hacen plasmaféresis, etc.
Y esto es lo que hace el azul de metileno, ¿cierto? Normalmente vamos a tener la enzima, que es la que nos va a convertir el estado férrico en ferroso. Entonces, el azul de metileno, como aquí va a estar deficiente la citocromo B5 reductasa o la diaforasa, entonces lo reemplazamos con el azul de metileno. Ese azul de metileno nos va a quitar esa carga y nos va a convertir férrico en ferroso. Bueno, ahí les dejo unas diapositivas para que estudien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase, ya es dividido en dos, sigue estructura de la hemoglobina. Chao, gente.